Hola, ¿cómo les va? Miren que tengo acá un colgante para, yo digo para puerta, pero en realidad lo pueden colgar en las ventanas. Bueno, ustedes van a saber, en alguna arcada, en el jardín, en la entrada de la casa. Ustedes van a elegir dónde. Son divinos. Seguimos con Navidad, por supuesto que cada año firme haciendo nuestros proyectos para compartir con todos ustedes. Y los proyectos navideños son hiper dulces y bueno, hoy pinitos, estos pinitos que están alineados, pero bueno, en el tutorial les cuento también que los pueden hacer de diferente manera para decorar el árbol, si quisieran hacerlos en forma individual. Y por supuesto, muchas ideas más. ¿Qué les parece si nos ponemos a hacer estas bellezas y a lucir nuestro hogar con nuestro amor que hemos tejido para toda la familia, por supuesto? Miren qué belleza acá, bien de cerquita, este pinito para decorar la puerta o para decorar algún sector donde tenemos, puede ser una ventana, una galería. Miren qué bonitos que quedan estos pinitos. Yo lo decoré del lado del frente porque obviamente este va a ir apoyado, pero ustedes lo pueden decorar de los dos lados, ¿sí? Bueno, a este lo tejí con hilo de algodón. Que andan por acá todos estos colores muy bonitos. Usé una gama de verdes, pero lo pueden hacer con distintos colores. A este otro que vamos a hacer, que ya lo han visto en las fotos, lo vamos a tejer con lana, porque a mí me encanta tejer con lana y quedan divinos también. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El hilado que a ustedes les guste, con brillo, sin brillo. Acá usé, miren, para decorar, hilitos de lurex en plateado y mis famosísimas lentejuelas. Algunas mostacillas ahí muy bonitas en rojo como para dar un toque. Pero pueden tejer circulitos, pueden pintar botones, pueden poner botoncitos de colores. Ustedes lo pueden decorar con lo que tengan y con lo que quieran. Acá yo tengo un poquito de cada, miren, un popurrí. Mis lentejuelas que no me pueden fallar para la Navidad, que siempre las uso, y algunas mostacillitas las voy a pegar con la silicona en frío. Y por acá tengo mis dos lurex, uno en plateado y el otro en dorado. Ustedes elijan. Si no quieren poner brillo, tampoco ponen brillo y ponen otras cosas. Bien, vamos a hacer este otro pinito, que ya venimos haciendo pinitos. Ya saben, tenemos una página dedicada a Navidad, que año a año vamos sumando estos trabajitos hermosos para decorar, para regalar y también para vender, ¿por qué no? Entonces, ya saben, entran y van a pispear ahí las cosas hermosas que tenemos. Bien, lo voy a dejar ahí a un costadito al pin. Y acá tengo estas lanitas. Yo ya hice varios tamaños y ahora se los voy a mostrar, pero miren, esto es hiper fácil, es un piquito que se ve mucho. Vamos a tejer un cuadradito. Va a ser distinto a los que ya veníamos haciendo. Mi agujita número 4, porque voy a tejer esta lanita que es finita, pero la puse doble para que más o menos tenga el mismo grosor, por ejemplo, que esta que también ya tejí uno de los cuadraditos y vamos a formar los pinitos con distintos verdes y ya les voy a mostrar los otros que he combinado. Entonces, esto es hiper fácil. Si sos principiante, bueno, esto lo vas a poder hacer de taquito. Anillito mágico. Y vamos a hacer el clásico, el tan amado cuadradito. El cuadradito de la abuela, el granny, como quieras llamarlo. Son tres varetas juntas, tres cadenitas y un segundo grupo de tres varetas juntas, así hasta tener los cuatro grupos. Muchos ya saben, obviamente, tejer esto porque es como, es lo primero que uno aprende por lo general cuando tejemos a crochet. Pero ya saben que nosotros siempre tenemos gente que está comenzando, que está empezando, y estos trabajitos es lindo que lo vayan viendo, más allá de que obviamente hay gráficos por todos lados se enseñan, son fáciles de tejer y para cuando los niños quieren empezar, estos cuadraditos son fantásticos para enseñarles también. Así vamos a ir completando los cuatro grupos. Siempre separamos con un arco de 3 cadenas y aquí voy a tejer el último grupo de esta hilera. 3. Ahí me detengo. Ajusto esta colita del nudo.
mágico o nudo deslizado y ahí formamos el cuadradito. Nos falta el último arco. Si yo fuese a cambiar de color, tranquilamente hago mis 3 cadenitas y cierro aquí con un punto deslizado, cortamos la hebra, cambiamos de color, como está hecho uno de los cuadrados. Pero como voy a continuar con este color y a mí me gusta siempre hacer la unión en una de las esquinas cuando se trata de estos cuadrados, entonces voy a tomar una lazada y tejo una varita. Porque la unión en los cuadraditos siempre va a quedar mejor en una esquina y no que quede en el medio, que se nota mucho más. Bien, aquí vamos a hacer una segunda hilera. Vamos a formar 2 grupos en cada una de las esquinas. Entonces voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y ya hago el arco de separación con 3 cadenitas ahí, como lo veníamos haciendo en esta hilera anterior. Y aquí mismo voy a tejer el segundo grupo, porque esta vareta que hicimos de inicio va a pertenecer al primer grupo que va en esta esquina. Entonces yo completo el segundo grupo con 3 varetas. Una cadenita de separación y cuando llego aquí a la esquina, acá ya sí hago los 2 grupos completos, por supuesto. Bien, ¿de qué se trata este pino que estábamos presentando? De hacer distintas medidas de cuadraditos. En mi caso, yo hice la parte superior de este pino, mientras tanto yo sigo tejiendo y les comento. La parte más pequeña del pino, o sea, la punta del pino, simplemente con 2 hileras, como estoy aquí, ven que estoy haciendo, voy por la segunda hilera. Con 2 hileras, ahí me voy a detener para hacer el primer pinito, que es el más pequeño. Es el más pequeño, es el que va en la punta. Para el segundo va a ser de 3 hileras, o sea que vamos a seguir tejiendo esto mismo que estoy haciendo, pero una hilera más. Y así ustedes van a ir determinando el largo. Sería súper divertido que no se hagan 5 o 6 pinitos y los pongan en hilera para hacer un pino súper largo y quedaría precioso, súper gracioso y por demás decirles muy decorativo. Ven, acá ya di toda la vuelta, ahora voy a completar lo que sería este grupo. Tengo mi primer vareta, entonces me tocaría tejer 2 varetas más. Ahí, y cierro la hilera. Aquí, en el borde de la vareta, punto deslizado, otro punto deslizado para entrar en el arco. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer ahora un cuadradito de 3 hileras, porque sería que me está faltando para terminar de completar el pino que quiero armar. Entonces recuerden, para el primero van a ser 2, con este tamaño es suficiente, hacen el arquito, cortan la hebra y los vamos separando y vamos haciendo los que nos haga falta. Ahora, a mí me hace falta uno más porque me falta el de 3 hileras. Entonces, acá vuelvo a repetir. Dejo la vareta del grupo que pertenece a este lado, el arco de 3 cadenas y el segundo grupo que sería de esta esquina. Así lo pueden ir combinando con distintos colores también. Una cadenita de separación y en el hueco que me está aquí, que está listo para rellenar, dejo este pancito o el grupo de 3 varetas. Bien, así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Repetimos la cantidad que necesitemos según como quisiéramos hacer nuestro pino, ¿sí? Fácil, recontra fácil, si sos principiante, te lo mencioné hace un ratito. Este es un trabajo ideal para que puedas disfrutar, aprender y decorar tu hogar. Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo la última hilera, que sería esta, y ya empezamos a armar el arbolito porque yo ya adelanté todos los cuadraditos que necesitaba. Muy bien, terminé mi hilera y ahora voy a hacer un nudito y me voy a dejar una hebra porque con esta hebra lo vamos a coser y vamos a formar el pino. Entonces dejo una hebrita ahí y la vamos a enhebrar en una aguja.
Una vez que ustedes tengan las medidas que necesiten, si por ejemplo acá tengo 3 triangulitos, entonces hice 3 medidas. Este es de 2 hileras, como les había mencionado antes, este es de 3 hileras, como y este es de 4 hileras. Así ustedes se van a preparar los cuadraditos, si quieren le dejan la hebra para empezar a coser y formar el pino. Entonces, yo acá tengo 2 que ya están avanzados y uno que se los quiero mostrar y ahora lo vamos a coser, vamos a mostrar. Miren, este tiene 2 hileras, es con otro verde y le dejé una hebrita para unir. Este tiene 4 hileras porque yo quería armar el de 3 que vendría aquí. Y este otro, miren qué divino como lo he combinado, es azul, crema, verde con dorado, usé el lurex, crema y azul, es un verde petróleo con dorado. Con este también vamos a hacer el pino como están hechos estos dos. Entonces ustedes lo pueden combinar, no necesariamente tiene que ser todo con verde, pueden combinar otros colores. Bien, ¿cómo los vamos a armar estos pinos divinos? Vamos a hacer así. Voy a ir con esta agujita al centro, ahí. Este es el derecho de mi cuadradito, lo pongo del lado del revés y voy a darle una puntadita aquí. Miren, no en el centro, sino más bien ahí abajo. Ahí. Y ajusto. Bien. Ahora, yo voy a doblar, una vez que tiene la puntadita ahí, voy a doblar estos dos extremos para que me quede en línea recta con el centro de la hilera. De este lado y de este otro lado. ¿Ven? Y así formamos lo que sería el pinito. Entonces, una vez que lo doblo, lo sostengo ahí y voy a darle una puntadita a este para que se sostenga y a este otro. ¿Ven? Así nos tiene que quedar. Ahora, ¿qué nos falta? Darle unas puntaditas como para cerrarlo bien. Ahí, apenas unas puntaditas para un lado. Con eso es suficiente. Vengo por dentro y me voy para el otro lado. ¿Ven? Ahí, también aquí le voy a dar unas puntaditas sueltas como para que termine de formarse esas puntas que necesitamos para que tenga cara de pinito. Si no, no va a tener cara de pinito. Y ahora vuelvo al centro, siempre por dentro me voy manejando, ¿ven? Ahí, vieron que son puntadas muy sueltas. Si no lo quieren coser, pueden pegarlo. Y ahora vamos a quedarnos a coser hasta ahí arriba. Así, miren qué fácil. ¿Y cuántos pueden hacer? Bien. Estos pinos a mí me gustó así alinear uno sobre otro, pero tranquilamente le hacen en la parte baja, en lo que sería el tronquito, yo mientras voy cosiendo y les voy contando. Y pueden hacer una guirnalda, como ya hemos hecho guirnaldas con pinitos, hicimos una hace poquito y también tenemos otras en el canal que hemos hecho de otros años. Entonces ustedes pueden hacer distintas guirnaldas con distintos pinitos y queda muy, muy decorativo. ¿Ven? Esto, así de simple. Si no lo quieren coser, lo pueden pegar. Tranquilamente se puede pegar. Ahí, bien hasta llegar al borde. Ahí vamos. Y ahí. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esconder la hebra por dentro. No dejo este extremo porque yo ya en el pequeño había dejado una hebra. Lo que puedo hacer también es llevarla hasta abajo, si me queda todavía hebra en la aguja, y dejarla en suspenso para coser con el otro pino que vendría por debajo. Si el nudo este me lo permite, porque está como que se me hizo un nudito por ahí adentro. ¿Ven? Hasta acá. Acá hago un remate para que esto no se frunza y lo dejo en suspenso. Miren qué belleza. ¿Qué nos faltaría? Hacerle un tronquito si los van a hacer así en forma individual. Los quieren poner como en la mesa para poner los cubiertos, para decorar alguna canastita, pueden hacer varios. Quieren poner la canastita, por ejemplo.
de pan y le ponen unos pinitos con algunos decorados con lo que tengan. Puede ser botones, como les mencionaba, puede ser lo que tengan. Lentejuelas, algunas bolitas mini mini que se venden. Pueden decorar el pinito así en forma individual o lo pueden armar como lo vamos a armar nosotros. Miren, yo le dejé esta hebrita porque ahora voy a enhebrar mi aguja y lo voy a coser ahí, como hicimos a este otro. ¿Ven? Entonces los vamos a ir colocando uno sobre otro. Por eso les mencionaba que ustedes pueden hacer uno bien largo. A este lo que me faltaría es coserlo. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a dar una puntadita ahí como para sostener esta parte baja y luego alineamos estos dos. ¿Ven? Entonces me va a quedar de un tamaño más grande. Así como está lo voy a doblar y me voy a quedar a coserlo. Miren qué belleza. Los pueden hacer todos así combinados. Miren, miren qué bonito que queda. O lo pueden poner en forma de guirnalda. Yo me voy a quedar cosiendo estos cuatro para unificarlos y luego hacemos el tronquito. Miren qué divinos. Pueden combinar uno y uno. A jugar. A jugar me quedo cosiendo y ya se los muestro. Genial. Miren qué bonito, súper gracioso. Queda, ahí está cosido, de este lado miren cómo quedan, ahí están unidos. Y bueno, ¿qué nos faltaría acá? Le vamos a hacer un tronquito. Busquen algún color marroncito como para hacerle un tronco. Entonces lo pongo para arriba. Y acá mismo voy a arrancar con varetas. 2, 3, hago otra vareta al lado. Más o menos ustedes van rellenando como para que quede bonito. Ahí hago otra vareta, otra, ahí, y acá voy a hacer dos. Para que quede vistoso. Ahí lo giro porque si no va a quedar como muy cortito. Y pueden hacer otra hilera de varetas o pueden ser medias varetas. Lo que ustedes decidan. Como para que quede bonito. Formamos un tronquito. Ahí. Un poquito más. Y una vareta más. Ustedes van a decidir qué tan largo lo quieren, lo pueden hacer más finito y más largo. Ustedes deciden, a ver, vamos a ver cómo se ve, qué forma tiene. Ahí me gusta cómo queda muy bonito, entonces yo voy a cortar. Vamos a anudar y luego a esconder esta hebra por dentro. Le pegué en el micrófono. Ahí está, ¿ven? ¿Qué nos queda ahora? A jugar con la familia, a jugar con los niños, para decorar. Yo acá tengo una aguja enhebrada con lurex plateado y pueden ir haciendo así en forma de zigzag, le van haciendo unas puntaditas, luego a decorar con lo que tengan. Yo como ya les había mencionado, tengo lentejuelas. Si tienen esas piezas pequeñas de las bolitas que van en los arbolitos, que hay unas que son como diminutas, andarían perfecto para esto. ¿Quieren hacer motitas con el mismo hilado que tengan? Puede ser lana, puede ser hilo. Pueden hacerlo. Yo las voy apoyando mientras les voy charleteando. Acá tengo unas mostacillas, si quieren le van agregando detalles en rojo, en azul, en los colores que ustedes quieran, los colores que ustedes tengan. Ven, acá tengo unos celestes, andarían bien también. Ustedes decoren con lo que tengan, con lo que quieran. Como les mencionaba, quieren agregar algunos botoncitos, que muchas veces están los botones dando vuelta en casa, lo pueden hacer. Yo acá había tejido una mini estrellita que es punto bajo, vareta, punto bajo y así 5 puntitas. Le puse un poquito de gibré, si quieren le pueden agregar en el extremo también una estrellita.
como ustedes quieran decorarlo, que yo ahora me voy a quedar jugando acá un rato para decorar todo esto, que está divino y es muy, muy vistoso para colgar en la puerta. Miren si no son bonitos. Le pueden colgar aquí en los extremos también o hacerle motitas, como les dije, con lo que tengan y con lo que quieran. Alguna pieza de bijú, algún collar que se rompió, aprovechen de ahí, mandan todo eso que tienen con un poquito de brillo y queda siempre muy bien. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, que trabajen y disfruten con la familia para hacer estas bellezas y decorar nuestro hogar, por supuesto, siempre con mucho amor. Me voy a quedar decorando este que es más larguito, que está divino también, y nos vemos en otro tutorial. Un besote muy, muy grande. Chao, gracias.